Tema: movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquel movimiento de un cuerpo que describe una circunferencia. Como por ejemplo, ¿verdad?, las imágenes que podemos observar acá. La rueda Chicagua da vuelta en círculos. O un automóvil que da vuelta, ¿verdad?, sobre una pista circular. Otro ejemplo de movimiento circular es cuando vamos en bicicleta y la llanta, pues, como podemos observar, va girando sobre el eje y eso, ¿verdad?, va describiendo movimientos circulares. Bien, vamos a ver entonces otros conceptos importantes de movimiento circular, como es el periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Es un movimiento circular? Bueno, el periodo de movimiento circular se define como el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. Por ejemplo, miremos en la imagen de la rueda Chicagua. Aquí, ¿verdad?, hay dos pasajeros. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoran estos pasajeros en dar una vuelta? Se pueden demorar 5 o 6 segundos, ¿verdad?, suponiendo, ¿verdad?, que no va tan rápido. Entonces, ese sería el periodo, el tiempo que demora en dar esa vuelta. Otro concepto importante en el movimiento circular es la frecuencia. Esta se define como el número de revoluciones que realiza la partícula en una unidad de tiempo y se mide en hercios, que se abrevia Hz. Un hercio, ¿verdad?, equivale a 1 sobre segundo y la representamos la frecuencia con la letra F. Revolución, aquí aparece la palabra revoluciones. Revoluciones es lo mismo que vueltas. Revolución, ¿verdad?, es un sinónimo de la palabra vuelta. Otro concepto importante, ¿verdad?, que vamos a estar aplicando bastante, que es importante dominarlo, es el de velocidad lineal, que es la velocidad propia de la partícula, cuya magnitud es una constante, pero su dirección cambia, ya que siempre es tangente a la circunferencia. Tangente significa que va a la orilla, ¿verdad? O sea, es la partícula que va a la orilla. Esa es la velocidad lineal. ¿Qué velocidad lleva esta partícula? Recordemos que aquí nos decía, ¿verdad?, de que la velocidad es constante, o sea que es la misma, pero su dirección es diferente. Recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, en este caso, ¿verdad?, este cuerpo lleva ¿qué dirección? Esta dirección. Pero cuando va por este punto, ¿qué dirección lleva? Ahora lleva esta. Ya, entonces la dirección o esta velocidad, ¿verdad?, es tangencial o lineal, porque va sobre la línea en un punto. Y otro concepto importante es el de la velocidad angular, que también se llama, ¿verdad?, frecuencia angular. Bueno, la velocidad angular es el ángulo que se recorre en cierta cantidad de tiempo, que se representa con la letra griega, ¿verdad? Esta letra griega que se llama omega. Bien. Y vamos a ver ahora las fórmulas del movimiento circular uniforme. Para calcular el periodo, ¿verdad?, en un movimiento circular uniforme, lo que hacemos es dividir 1 entre la frecuencia. Y el periodo se mide en segundos, ya lo habíamos mencionado. La frecuencia, para calcular la frecuencia, ¿verdad?, se representa con la letra F y se divide 1 entre el periodo. Y se mide en hercios, que se representa Hz. A los hercios también se les puede llamar hertz. La velocidad lineal, que se va a calcular con la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar 2 por pi por radio por la frecuencia. El valor de pi que vamos a estar utilizando es de 3.1416. El valor que vamos a utilizar de pi es de 3.1416 y r, que es el radio.
Y la velocidad ya sabemos que se mide en metros por segundo. La velocidad angular, aquí angular, se utiliza la siguiente fórmula: 2 por pi por la frecuencia. Como la velocidad angular también mide frecuencia, entonces en consecuencia también se va a medir en hercios o hertz. Veamos un ejemplo entonces donde apliquemos esa fórmula. Ejemplo: ¿con qué rapidez se mueve el extremo de una manecilla del reloj de los minutos 10 centímetros de largo? Exprésala en metros por segundo. Bien, lo que nos está preguntando es que con qué rapidez se mueve la manecilla de los minutos del reloj. O sea, esta manecilla, con qué rapidez, ¿verdad?, se mueve. Y nos habla también del extremo de la manecilla, o sea, esta punta del extremo, porque la velocidad que lleva, ¿verdad?, en medio de la aguja no es la misma que va en la punta, en el extremo de la manecilla. Entonces, ¿cuál es la velocidad, verdad, que llevará esa aguja? Bien, vamos a sacar los datos. El ejercicio nos habla de que esta aguja tiene 10 centímetros de largo. Entonces, ese es el radio, porque recordemos que el radio, ¿verdad?, es aquel segmento que une el centro con un punto en la circunferencia. ¿Ya? Entonces quiere decir, ¿verdad?, de que el radio mide 10 centímetros. Ahora el periodo es 3600 segundos. ¿Por qué el periodo es 3600 segundos? Recuerden que el periodo es el tiempo, ¿verdad? Se define como el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta. Entonces, esta aguja de los minutos, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? Se demora 1 hora. ¿Y 1 hora cuántos segundos son? Son 3600 segundos. Y es por eso que el periodo es 3600. El valor de pi que vamos a usar es 3.1416. Como el ejercicio nos pide calcular la velocidad lineal, ¿verdad?, o la rapidez en el extremo de la aguja. Entonces, primeramente hay que calcular la frecuencia y luego calculamos la velocidad lineal. Entonces, calculemos primero la frecuencia. Para calcular la frecuencia, según la fórmula, ¿verdad?, utilizamos 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo, que es 3600, ¿verdad?, reemplazando la t por su valor numérico. Al dividir 1 entre 3600 nos da 0.00027. El 7, ustedes van a hacerlo en la calculadora, lo van a comprobar y van a verificar que este 7 se repite indefinidamente. Y nos queda, ¿verdad?, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo es hertz. Ya tenemos la frecuencia, ahora pasamos a calcular la velocidad lineal, utilizando la fórmula 2 por pi por el radio por la frecuencia. Reemplazamos todas estas letras por su valor. Pi, que es 3.1416, el radio, ¿verdad?, en metros, que es 0.1 metro. Aquí hubo la necesidad, ¿verdad?, de convertir los 10 centímetros a metros. Esas son las unidades que vamos a estar trabajando, metros. Para hacerlo, recuerden que solo dividimos 10 entre 100 y eso nos da 0.1 metro. Por la frecuencia, ¿verdad?, que ya la habíamos calculado aquí, que es 0.00027 hercios. Al efectuar toda esta multiplicación con ayuda de la calculadora, nos da lo siguiente: 0.0009646.4 metros por segundo. Recordemos que un hercio es 1 sobre segundo. Entonces, al cambiar el hercio por el 1 sobre segundo, nos queda metros por segundo.